va a permanecer constante, y lo que podemos tal vez modificar serían como los factores de producción. En ese sentido, desde su perspectiva, desde su conocimiento de políticas públicas, macroeconómicas más que todo, ¿qué sistemas se podría implementar en cuanto a la distribución, por ejemplo, de un factor tan importante como la tierra? ¿Y cómo sería la participación de otro factor productivo, que sería el empleo? También teniendo en cuenta que de parte y parte, o sea, de parte de los gobiernos y de parte de los productores, existe como una desconfianza. O sea, mi pregunta va más dirigida como en ese sentido. Existe desconfianza o como inseguridad de parte de los productores en cuanto a la inestabilidad de los sistemas, no solamente el sistema financiero, sino también las políticas. Y también pues existe de parte del gobierno también desconfianza en cuanto a los pequeños productores, porque pues las políticas que implementa más que todo un gobierno como el colombiano van dirigidas es a productores a grandes escalas. Entonces, ¿cómo se podría crear un sistema que le dé la certeza no solamente a los pequeños, sino al mismo gobierno? Bueno, si yo fuera a tener la respuesta a esa pregunta, que es la pregunta clave, en un contexto tan complicado que el colombiano, yo no me atrevería nunca a decir que tengo la respuesta, pero algunos comentarios tal vez se puede hacer, pero está tocando a un área que yo llamaría la dinámica social, o la dinámica institucional, que pues estamos en una situación que usted comentó, que insinúa, digamos, de muchos problemas, mucha desconfianza, etc., herencia de una historia específica. Entonces, ¿cómo se parta de esta situación tan complicada y con objetivo, digamos, en 5 o 10 años llegar a una situación muy distinta, que es el contrario? Entonces, yo, por parte de mi profesión, los economistas, yo diría que somos incapaces de analizar a fondo, que lo normal es que somos incapaces, porque la dinámica institucional y social es la cosa más complicada que hay. Nosotros somos buenos en cierto sentido cuando comparamos si sería mejor estar en condición A versus otra condición, y podemos calcular los beneficios y cosas, pero cómo llegar de A a B, eso sí es muy complicado. Eso tuve una discusión hace algunos años sobre la experiencia de Pakistán, que es un país pues, nuevo, digamos, realmente nació después de la Segunda Guerra y luego se dividió una vez, en fin. Y entonces, en términos institucionales, es una historia muy corta. Entonces, un grupo de pakistaníes estaban como mostrando su frustración en lo que ellos llamaron la caída institucional desde la independencia. Dijeron que por lo menos los ingleses nos explotaron, pero lo hicieron en forma eficiente. Entonces, desde ese momento hemos visto un decline, una caída en la calidad del manejo de la institución. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Tuvimos una discusión tratando de encontrar ejemplos de países que en corto tiempo habían podido, digamos, transitar de una situación de muchos problemas, de corrupción, de nepotismo, de todos los problemas que puede sufrir un gobierno, a otro mucho mejor. ¿Cómo se
Entonces, ninguno de los miembros de esta discusión tenía en la cabeza un ejemplo muy claro de eso, pero una persona mencionó Corea. Corea, después de la Segunda Guerra y su independencia de Japón, era un país con un gobierno bastante nepotista. Y 15 años después, un gobierno que todavía mucha corrupción, pero mucho más eficiente y trabajaba más con el sector privado. Pero el problema es que que yo sepa, nadie tiene muy claro cómo fue el proceso, el camino. Y yo creo que esto es una situación en que uno tiene que innovar, uno tiene que pensar muy contextualmente y todo eso. El mensaje bueno, yo creo que es cuando uno parte, digamos, de una situación de mucha desconfianza, sin poder especificar qué es lo que va a pasar como para cambiar esa desconfianza. Yo creo que el hecho es de que no tiene que pasar muchos años de una situación más favorable entre, digamos, el gobierno y las comunidades, cuando ya el periodo malo queda como historia. En cierto sentido, la historia reciente es muy importante como determinante de las posibilidades de este momento. Entonces, si uno puede encontrar, inclusive de pura suerte, experiencias positivas que corten, que dejan atrás un poco esa historia de tanta desconfianza, yo creo que entonces se multiplica. Claro que eso no es noticia buena si uno no puede encontrar el primer paso que cambia. Pero obviamente otros elementos son a veces un cambio de gobierno, un cambio de la cara del gobierno frente a las comunidades o viceversa. Eso pueden ser elementos positivos. Yo creo que a veces fenómenos indirectos pueden contribuir. Entonces yo comparto, volviendo al primer comentario tuyo, yo comparto mucho de que falta de tierra, acceso a la tierra puede ser el obstáculo más importante en este momento para la pequeña agricultura, las comunidades, en fin, en promedio. Digamos, yo creo que la falta de apoyo tecnológico es muy importante, pero no se puede resolver muy rápido. Yo creo que eso va a tomar un poco de tiempo. Entonces, una de las políticas que obviamente, que es tal vez la más obvia de todos en el mundo, en el aspecto económico, es un impuesto progresivo sobre los dueños de la tierra y los no dueños también, porque el impacto de eso en términos económicos es hacerlo más costoso quedarse con tierra inútil, digamos, o subutilizada. Entonces, yo sé que hay muchos problemas institucionales alrededor del proceso de implementar impuestos, diseñarlos, etc. Pero hay que hacer algo en ese campo, porque es el proceso tal vez menos conflictivo a través del cual, en el mejor de los casos, pequeños pueden acceder a más tierras. Depende de la región, obviamente, pero en el caso de que una comunidad está allí al lado de un par de extensiones grandes en manos de especuladores, ese impuesto, eso va a cambiar tarde o temprano quién es dueño de esa tierra. Y en ese momento, si con un poco de ayuda de golpe, los pequeños pueden pues aumentar su acceso. Pero esos son obviamente ideas sueltas y yo creo que sobre ese tema hay que profundizar y pensar de todo lo posible, todos los elementos de uso posible
de la mitad de los cuales no van a rendir probablemente, pero si la otra mitad sí, entonces uno tiene algo. De todos modos, esa es la pregunta, el desafío principal.